Bueno, entonces les decía el gran periodo del Estado neoliberal, y está sobre todo, estos periodos están enmarcados en función de las distintas políticas bien marcadas y diferenciales con respecto a la cuestión urbana, la cuestión de la tierra y la cuestión de la vivienda. Así que después de todo el periodo neoliberal, hasta el 2001, vamos a tomar por último otra vez un Estado nacional y popular a partir del 2003 hasta el 2015, que les digo que es la fecha del módulo, ¿no? Entonces, voy a ir un poquito rápido para que podamos llegar al final y poder contemplar todos los periodos, porque ya son 7 menos cuarto. Igual estaba súper interesante esto de la regularización dominial, y vamos a volver sobre el tema con la próxima clase con el texto de Scatolini. Entonces, estas sí que son las bases de nuestro país, que tiene que ver con la ley de Eufiteusis, ¿no? Hacia 1826. Ahí en el módulo hay un error, porque dice 1922, que hace referencia a 1822. Y en la primer parte del texto es como que mezcla los dos periodos. Yo ahora para la presentación los ordené un poco, porque arrancamos con la ley de Eufiteusis. ¿Por qué? Porque a partir del empréstito de la Baring Brothers, todas las tierras nacionales estaban hipotecadas, todas las tierras estatales estaban hipotecadas como garantía de la primer deuda externa que tuvimos como país, ¿no? El empréstito Baring Brothers con Inglaterra. Así que las tierras estaban hipotecadas, era una garantía del pago de esa deuda. Entonces se creó esta ley de Eufiteusis, que era un régimen por el cual se arrendaban, se alquilaban las tierras. Como no se podían vender, el Estado Nacional no las podía vender, las alquilaba a cambio de un canon anual, de un pago anual, para que puedan hacer uso y posesión de esas tierras. Y bueno, este fue el gran primer reparto de tierras públicas, que obviamente se dio entre las clases más acomodadas y la aristocracia, ¿no? Entonces, además, uno de los problemas era que la ley de Eufiteusis no ponía una extensión máxima para como cesión perpetua o alquiler a largo plazo, ¿no? Para hacer uso y tener el dominio de la tierra. No tenía una extensión máxima, por lo cual quienes más podían acceder a estas leyes, más tierras fueron acumulando, más tierras públicas fueron acumulando. Y obviamente no fueron los migrantes, a la vez que se estaba promoviendo la migración a nuestro país, digamos, no fueron los migrantes los que accedieron a esta ley de Eufiteusis y a tener la posesión de la tierra, sino justamente la oligarquía terrateniente, hacendada, que fueron concentrando las grandes porciones de tierra, y las mejores, ¿no? Todo el macizo de la Pampa húmeda de Buenos Aires hacia el sur de Santa Fe, la Pampa, el sur de Córdoba, que hasta aún hoy ese modelo productivo sigue siendo el dueño del país, ¿no? Ahora lo estamos viendo con los conflictos de estos días, con el tema de la liquidación, de dónde entran los dólares que necesitamos para pagar las deudas que vienen de esta época también. Es impresionante cómo la historia se repite y arrastramos esto, ¿no? De la concentración de las grandes oligarquías, aristocracias, familias que dominan y tienen un poder acumulado en base a esto, a la tenencia de la tierra, a la repartija de tierras que se hizo a principios y mediados del siglo XIX. Después de ya terminada la época colonial, nos independizamos, y estos son los verdaderos dueños del país aún hoy. Entonces yo les puse ahí un listado de eufiteutas, que eran los que tomaron dominio y posesión de esas tierras y las pusieron a trabajar después con la mano de obra migrante, ¿no? Y apellidos que, bueno, les van a sonar porque han ocupado cargos en gobiernos a lo largo de la historia, porque tienen sus calles, ¿no? Aguirre, Anchorena, Alvear, Arroyo, Ascuénaga, Bullrich, Bustamante, Díaz de Vélez, Dorrego, Echeverría, Larrea, y no me puse a investigar mucho porque seguramente Echeverre también debe venir de alguna dinastía así desde hace 150 años, ¿no? Y que lo tenemos en todas las noticias. Entonces, ese fue el primer, y ahí ya tenemos un patrón de desigualdad absoluto.
¿sí? O sea, acceder a la tierra después de esta gran repartija que hubo, nos va a costar a todos muchísimo si no somos partes de esas familias, ¿no? Aristocráticas. Después tiene que ver mucho la ley de inmigración hacia 1876, de inmigración y colonización. Fíjense también los términos, ¿no? Donde se atrajo a la población migrante de Europa, básicamente españoles, italianos y también, bueno, de otros países, belgas, holandeses, irlandeses, que se les facilitó adquirir los derechos civiles como los nativos, digamos, ¿no? Se les daba esta facilidad de 2 días de alojamiento apenas llegaban en barcos a Buenos Aires, se los ayudaba a buscar algún puesto laboral, muchas veces ligado al trabajo rural de la tierra, y incluso se les pagaba el traslado. Hay un museo muy lindo en Buenos Aires, el Museo del Inmigrante, que era como una gran residencia que estaba destinada a que los migrantes pasen ahí 2 o 3 días, se limpien, se laven. Es impresionante porque son salones así gigantes con 50 camas donde llegaban los migrantes con su maletita, como los baños comunitarios, porque había una cuestión de aseo e higiene muy importante, pero desde ahí se los regularizaba, se les daba la documentación y eran legales, chau, entren al país. O sea, fue un flujo muy, muy grande e impresionante, ¿no? El tema de la inmigración, que estaba ligada justamente a que la oligarquía no se iba a poner a trabajar la tierra, ¿no? Necesitaba la mano de obra que, que trabaje la tierra. Y como los pueblos originarios ya tenían derechos sobre esas tierras, había que aniquilarlos y traer otra mano de obra para que las trabaje, ¿no? O sea, había que hacer borrón y cuenta nueva de esta apropiación o expropiación original de la tierra existente. Entonces, Otro genocidio más. sí, tal cual. En 60 años llegaron 6 Sí. millones de migrantes. O sea, piensen que sí, como decimos, venimos de los barcos, muchísimos de nosotros venimos, tenemos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que han venido en los barcos en su momento. La mitad de estos migrantes, muchos volvieron porque llegaron y obviamente les prometían condiciones mucho mejor, que iban a ser los hacendados, los dueños de la tierra, y no, en realidad era, vengan a laburar, muchas promesas de formar colonias y ser los dueños, pero era, no, no, vos sabés que tenés que hacer el trabajo, no vas a ser el dueño de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, esto en la conformación de nuestro país. Entonces, ya nos vamos al primer periodo del Estado liberal, como a fines del siglo XIX comienza la demanda de trabajadores del sector urbano. O sea, una vez que se intentó llevarlos al interior a trabajar la tierra y todo, muchos migrantes decían, no, no, allá me habían prometido que me iban a dar un pedazo de tierra, no hay nada, me vuelvo a la ciudad donde hay trabajo seguro. Entonces empieza ese crecimiento poblacional también de Buenos Aires, muchos migrantes que no accedían a irse al interior, porque tal vez el clima era muy diferente al lugar de donde venían, porque no eran las condiciones que les habían prometido y se sentían más seguros o se terminaban quedando ahí mismo en Buenos Aires buscando oportunidades cerca. Pero bueno, hacia finales del siglo XIX va creciendo la población en Buenos Aires y ya hay una seguidilla de epidemias. Una de ellas es la más fuerte, digamos, la de la fiebre amarilla. Y bueno, ahí vamos viendo esta configuración social y las respuestas habitacionales que surgen en función a ese conflicto o a cómo va creciendo la población demográficamente, ¿no? Entonces, 1871, la gran epidemia de fiebre amarilla hace que las clases acomodadas, las que vivían cerca del puerto hacia finales del siglo XIX, vayan abandonando sus casas y se vayan moviendo a otros terrenos, que en este caso en la ciudad de Buenos Aires hacia el norte, van buscando otros terrenos y van dejando esos espacios para los migrantes que se agolpaban alrededor del puerto, ¿no? Todo el Bajo, San Telmo, bueno, el centro de Buenos Aires, lo que hoy sería el microcentro. Ahí se empiezan a quedar los migrantes porque era lo más próximo, llegaban y muchos se quedaban en la calle y empezaban a buscar dónde dormir y demás, y no se podían trasladar mucho más, digamos, no tenían en qué trasladarse. Entonces
van ocupando ese espacio y las familias más acomodadas son las que tienen posibilidades de ir colonizando otros espacios en la ciudad y construyéndose sus casas en otro lado, y van abandonando esas grandes casas que tenían, que se transforman en los conventillos, ¿no? Las casas chorizo, estas casas colectivas, donde el espacio entre lo público y lo privado está totalmente mezclado, ¿no? Y las Porque, familias, sí, perdón, las familias que se acomodaban, que se iban migrando para otro lado, sí. ¿ellos compraban o decían, pues me gusta este terreno y me quedo acá? Claro, o ya eran dueños de esas tierras, no sé bien específicamente dentro de lo que es la distribución de la ciudad de Buenos Aires, pero tenían todas las posibilidades o de apropiárselo o de haberlo comprado al Estado, porque eran todas tierras fiscales en un primer momento, ¿no? Se dice también que lo pagaban con el trabajo, ¿Quién? los inmigrantes. Ah, No, en no, en el no, las caso, ella familias hablaba de las acomodadas, familias acomodadas, digamos, cuando No, claro. se los, relocalizan, claro. claro. Claro, pero eso ya ahí surgió, pero la mayoría eran lo que tenían todas las tierras eran los que tenían la época de la oligarquía, fue que se Claro, desparramó mucho más proporcionalmente la tierra. claro. Entonces, o ya eran dueños, ya habían por la ley de Ufiteusios o demás, ya eran propietarios de esa tierra, o si no, la tomaban o la La adquirían tomaba. en un acto administrativo rápido, ¿no? Con los manejos de la oligarquía. Bueno, pero ¿qué pasa en los conventillos? Se empiezan a llenar y son viviendas donde se compartía muchísimo, o sea, muchas de las actividades que hoy tenemos reservadas a la actividad privada, como puede ser lavar la ropa, o hacer música, o cocinar, eran en espacios comunes, ¿no? Era otra forma de la distribución de los espacios y del sentido de la vivienda. Tal vez lo único reservado por ahí era la cama, o ni la cama casi Ni a la veces, cama, ¿no? porque hay una parte que se llaman camas calientes. Claro, Hay que la una misma parte, habitación estaba alquilada para dos personas y dormía uno en un turno y el otro en el otro. Las jornadas de no trabajo sé. eran larguísimas. Y bueno, y se va desarrollando toda la vida ahí comunitariamente. ¿Y a qué voy con esto? ¿No? Que también muchos de los migrantes, obviamente venían de las clases más populares de Europa, con ya ideas del socialismo, ideas revolucionarias, y ahí se empieza a gestar en ese lugar común, en ese compartir de las viviendas, también mucho espíritu de resistencia. Entonces, eh, a medida que va creciendo este negocio de los oligarcas, de esas casas que habían dejado de empezar a alquilar las habitaciones en el sistema de cama caliente a dos en el mismo lugar, empiezan a incrementarse también y a haber más demanda de migrantes que seguían llegando, empiezan a aumentar indiscriminadamente los alquileres, o sea, tratan de sacarle el 90% de su sueldo, ¿no? A estos trabajadores, más las ideas socialistas que se van cultivando y todo, estos conventillos se vuelven centros de lucha y de reivindicación de derechos, porque la verdad es que las condiciones en que vivían no eran buenas, ¿no? Entonces, hacia 1907, algo bastante conocido, no sé si les suena, pero por ahí sí, de la formación común, es la huelga de inquilinos, que fue la gran revuelta de la clase popular, piensa en 1907, a principios del siglo XX, o sea, recién se está conformando esta clase popular en nuestro país, ¿no? La oligarquía y la clase popular se vio engrosada por la llegada de tantos migrantes. Y es recién en 1907 que hay el primer estallido social, ¿no? Yo ahí le agregué la huelga de inquilinos, que es el nombre más conocido, pero también se la conocía como la huelga de las escobas. ¿Por qué? Porque las mujeres eran las que permanecían casi todo el día en el conventillo. El hombre era el que iba a trabajar, ¿no? La mujer se quedaba con los niños y demás. Y también se le conoció como la huelga de las escobas porque las mujeres tuvieron un protagonismo muy importante. Entonces, fue un movimiento popular en Buenos Aires contra la suba de los alquileres en los conventillos, y también hubo réplicas en otras ciudades de Argentina. Entonces, esto, conflicto social en torno a la vivienda, ¿cuál es la respuesta? En ese caso gobernaba la oligarquía hasta antes de que llegue Irigoyen. Surge la cuestión urbana, es decir, ¿qué hacemos con toda esta gente que se amontonó en la ciudad de Buenos Aires, vive en condiciones
Y ahí se cruza el discurso higienista de la sanidad y dice, son todos socialistas, mugrientos, no tienen conductas de sanidad. Imagínense que recién, hacia fines del siglo XIX, en Buenos Aires se hace el tendido de red de agua potable, y el agua como servicio básico para la salubridad, ¿no? Entonces, se va mezclando esto y la oligarquía empieza a pensar, che, tenemos un problema. Esto que yo les decía siempre de que la cuestión urbana es compartida por todos los sectores, porque la oligarquía no puede estar tranquila si tiene la revuelta de los inquilinos que le piden que bajen los alquileres, o los que viven en Recoleta enfrente del barrio 31. O sea, también les preocupa que mejoren las condiciones y que las construcciones esas que hacen de 4 o 5 pisos en el barrio 31 sean más lindas y las puedan revocar, ¿no? Porque yo desde mi departamento de Avenida Libertador las veo y se ve horrible. O sea, la cuestión urbana siempre es compartida. Y siempre, bueno, ¿cuánto se va cediendo de derechos a las clases populares para que vivan más dignamente? Pero siempre en función de mis propios intereses, porque queda feo en el paisaje, al lado del río, la Villa 31, ¿no? Entonces esto mismo, che, tenemos que parar la acción en los conventillos porque además nos van a hacer la revolución socialista, que ya está el fantasma en Europa. Recién en 1917 está la primera gran revolución, que es la revolución rusa, ¿no? Pero ya Marx, Engels, a finales del siglo XIX, 1880, 1883, escribieron el manifiesto comunista. Estas ideas y este temor estaba en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran respuesta a la huelga de inquilinos, ¿no? Por primera vez se genera una política pública. En 1915 se forma la Comisión Nacional de Casas Baratas, o sea, se genera la primer política pública del hábitat, ¿sí? Porque hasta entonces venía todo regulado por lo que la oligarquía le iba dando a las clases populares, o a este engrosamiento que eran fundamentalmente migrantes recién llegados. Se forma la Comisión Nacional de Casas Baratas y se empieza a promover la construcción de viviendas, fundamentalmente atravesado por el mercado, ¿no? Con iniciativas privadas y emprendimientos privados, pero también el Estado empieza a invertir de lo que recaudaba del hipódromo. O sea, fíjense cómo la cuestión urbana para las clases populares siempre surge como del apéndice de la oligarquía o la aristocracia, ¿no? Bueno, lo que yo les puedo ceder para que más o menos estén en condiciones y no me molesten. Entonces, de la recaudación del hipódromo de Buenos Aires se empiezan a destinar fondos, partidas etiquetadas para la construcción de viviendas, y también hay una política de que las propias empresas, está incipiente, ¿no? La industria nacional, había muy pocas por ahí, algunas fábricas textiles, pero también, por ejemplo, los ingenios azucareros o las tabacaleras, por ahí como industrias más grandes, empiezan a crear sus barrios obreros, o sea, a darle o a incluir dentro del derecho del trabajo esta necesidad de que necesitan una vivienda digna, porque si no mañana no pueden volver a trabajar, porque se enferman, porque no tienen dónde dormir, porque migran para todos lados, porque no tienen su propia casa, y se empieza a visualizar esta necesidad de que la vivienda es parte del trabajador, digamos, es parte para su reproducción y que mañana vuelva a trabajar, ¿no? Entonces empieza a aparecer esto de la cuestión de la vivienda, básicamente, ¿no? Como sea, pero vivienda. Entonces hay empresas que empiezan a construir para sus mismos obreros, aunque sean galpones o viviendas, bloques de vivienda colectiva, ¿no? No te digo que son los chalés del peronismo como el barrio obrero de Campana, ¿no? Con tejas y piso de parqué. Pero sí empiezan las empresas a intervenir en la cuestión urbana y a responsabilizarse de la vivienda de sus propios trabajadores. Esta Comisión Nacional de Casas Baratas recién se disuelve de 1915 con el peronismo. ¿Sí? En el 44 se disuelve, se hace la Administración Nacional de Vivienda, después con el primer plan quinquenal de Perón se descentralizó la construcción de viviendas, se generó, de esta Administración Nacional de Viviendas quedó absorbida por el banco hipotecario, o sea, ya la banca hipotecaria empieza a trabajar con el Estado como herramienta de financiamiento para la vivienda,
Sí, recién con el peronismo se crea el Ministerio de Obras Públicas, o sea, lo importante que es, cuando algo se institucionaliza, quiere decir que ya en la cuestión social estaba que se pudría todo, digamos, ¿no? O sea, cuando hay un conflicto social, unos años después termina institucionalizándose, es decir, reflejándose en un organigrama de gobierno. Lo podemos pensar con lo que ha sido el movimiento feminista en nuestro país, y que hoy tengamos un ministerio de las mujeres, la diversidad de los géneros, ¿no? Cuando ya la cosa en la sociedad está que no da más, que hay que reconocer o reconocer, uno ve que se materializa y se institucionaliza, ¿no? Y de ahí surgen las políticas públicas. Esto también lo preguntábamos la clase pasada, ¿cuándo surgen las respuestas por parte del Estado a los conflictos sociales? O sea, ¿cuál es la brecha? Hasta el conflicto se deja que se desarrolle hasta un momento que no da más, y bueno, el Estado se hace cargo de garantizar ciertos derechos, o las políticas públicas surgen antes de que surja un conflicto, ¿no? En general siempre van por detrás del conflicto. Cuando ya no da más ese conflicto, se institucionaliza, se crea una cartera que se va a ocupar de... Bueno, esto es lo que tiene que ver con el tema de las viviendas. Entonces, ahí yo les puse un chalet de las clases más acomodadas, de 1920 más o menos, un bloque de viviendas del establecimiento textil Garay, que eran las viviendas que le había hecho a sus trabajadores, obviamente que se las cobra, ¿no? Pero la gente accede a tener su propia vivienda gracias a este vínculo laboral, ¿no? Arriba, bueno, donde se tiraba la basura en la ciudad de Buenos Aires en 1920, imagínense la problemática de la basura, porque la población, digamos, en Buenos Aires estalló, o sea, se concentró. Los migrantes tenían que llegar e irse, ¿no?, en los ferrocarriles hacia el interior del país, y resulta que después, cuando se enteraban de que no estaba, los mandaban a Santiago del Estero y no estaba lo que les habían prometido, y hacía 50 grados de calor, decían, no, yo me quedo en Buenos Aires, ahora que ya soy legal me quedo acá, y se empieza a concentrar la gente en la ciudad, ¿no? Bueno, y Esas casas son muy parecidas a la de los ingleses de acá de Campana. Y tienen tejas en vez, ¿no? Son chalets más tipo californiano, en realidad se les dice en arquitectura. Claro. Viste que Porque los después chalets acá le ingleses tienen cambiaron. chapas y demás. Sí, sí, eso, sí, sí, sí. Claro, Pero pero eso sí, tal también cual, tiene el que ver barrio o inglés no. de Campana es justamente la oligarquía, los gerentes del ferrocarril, del Claro. frigorífico, ¿no? Que se construyen estas casas, el barrio inglés, que son chalet también, en realidad la estructura es parecida, ¿no? Son chalet así muy amplios y bueno, claramente no eran de las clases trabajadoras. Bueno, avanzando un poco más, pensemos ya a este periodo entre 1930 y 1946, antes del gobierno de Perón, el primer golpe que tenemos en el 30, la primera dictadura militar, después tenemos gobiernos civiles y se van alternando así, pero básicamente lo que marca este periodo es el movimiento de la población. ¿Por qué? Porque empieza a aumentar el desempleo rural de todos los que así habían ido a trabajar al campo. Con la crisis mundial del 29 entra en crisis nuestro modelo agroexportador, es decir, que baja muchísimo el empleo rural y muchos empiezan a migrar del campo a la ciudad. ¿Sí? Además se impulsa el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, hay un incipiente desarrollo industrial, entonces muchos vuelven a las ciudades. ¿Y qué pasa? Vuelven a las ciudades y no tienen dónde asentarse. No hay casas, no pueden acceder a casas, digamos, acceden a algún alquiler, después si pierden el trabajo. Y esto pasa en distintos periodos de nuestra historia de manera casi permanente, ¿no? Uno ve los ciclos económicos y se refleja en la cuestión habitacional. Entonces, el empleo informal en las ciudades, es decir, aquellas industrias que no le garantizaban la vivienda a sus trabajadores, entonces la gente empieza a formar las villas, digamos, con chapa, con palo, con lo que tenían al alcance, empiezan a armarse estos asentamientos y villas en los suburbios como alternativa, ocupar la tierra que estaba vacía y armarme algo ahí.
Hoy, Pero ¿qué pasa? profe, aparte en ese gobierno empezaron a reprimir y como que no les importaba el tema habitacional en esa época, momento Claro, no le entre estos importaba. gobiernos militares y civiles, obviamente, el gobierno nacional y demás no se ocupaba de la cuestión social, tal cual, no había Mm. casi ningún tipo de política, había quedado la Comisión Nacional de Casas Baratas y hasta ahí, porque además había una fuerte crisis económica en el país con la crisis mundial del 29. Entonces no había fondo. Y recién ahí, en este periodo, más hacia el 40, empiezan las migraciones también de países limítrofes, ¿no? De Bolivia, de Perú, de Paraguay, de Brasil. Entonces hay también más flujo de población que viene a asentarse en estas villas y asentamientos. Ya ahí arriba les puse una foto de la Villa 19, que estaba pegadita a la fábrica textil Interciel, que fue muy grande en los 40, pero bueno, los trabajadores no tenían otra forma de acceder a la vivienda, que no sea hacerse un ranchito cerca de donde trabajaban, porque ni hablemos ni pensemos en la dificultad de los traslados, ¿no? O sea, hoy todavía hay gente que vive en lugares de difícil acceso, que se tiene que tomar un colectivo, un tren, otro colectivo y un subte para llegar a su trabajo. Entonces, acá por lo menos había cierta disponibilidad de tierra. Entonces, se empiezan a formar estos barrios al lado de las industrias, pero totalmente irregulares, ¿no? Bueno, llegamos al primer gobierno peronista, o a los dos gobiernos de Perón, donde sí por primera vez hay una política habitacional muy fuerte, ¿no? Obviamente era un gobierno de redistribución, de donde se adquirieron un montón de derechos, pero bueno, acá se mencionan por ahí algunas políticas que fueron muy fuertes y que transformaron realmente el acceso a la vivienda para la población popular, ¿no? Se nacionalizó el banco hipotecario, se empezaron a otorgar créditos accesibles a esas clases medias, con el estatuto del peón rural, que se estableció recién en el primer gobierno de Perón, se introdujo que la vivienda debía estar garantizada como un derecho del peón rural. Obviamente los derechos de los trabajadores de las ciudades versus los trabajadores rurales siempre fueron mejores de los urbanos que los del campo, ¿no? Bueno, con Perón se institucionaliza esto de que la vivienda debía estar garantizada, se impulsa muchísimo la industria de la construcción, hoy lo vemos que es también una de las puntas de lanzas de cómo salir la actual crisis económica en la que estamos viviendo, ¿no? De recuperación del país, como a través de la industria de la construcción, porque es un motor de la economía interna que no falla. ¿Por qué? Porque los materiales se producen acá, se comercializan acá, y además todo lo que tiene que ver con la construcción tiene un uso intensivo de mano de obra, es decir, que genera mucho empleo. Distinto que la producción agropecuaria, que está totalmente tecnificada y trabajan tres en un campo de 50.000 hectáreas, ¿se entiende? Entonces la industria de la construcción es un motor económico del mercado interno. Durante el primer plan quinquenal, o sea, el primer gobierno de Perón, se construyen 217.000 viviendas. Se construyen nuevas viviendas. Es una magnitud que no volvimos a tener en la historia de nuestro país, ni siquiera con los planes federales que fueron del 2004 al 2015, ¿no? Que ahí tuvimos también el sostenimiento de un mismo gobierno, porque también los cortes de gobierno siempre hacen que se corten las políticas públicas. Pero en 5 años, 217.000 viviendas es muchísimo. Cuando asumió Néstor y empezó con todos los planes federales de construcción de viviendas, se planteaba hacer 120.000. Pero hacia el 2014, o sea, 10 años, para por lo menos lo que era el AMBA, el conurbano bonaerense, se habían construido 50.000 viviendas. O sea, yo para que tengan noción de la magnitud de que en 5 años 217.000 viviendas fue lo más fuerte, y uno puede ir a cualquier ciudad de nuestro país y encontrarse, ¿no?, con un plan de viviendas del peronismo. Es casi como que en todo pueblo, ciudad, hay un gran plan de vivienda que tiene su origen en el peronismo.
Bueno, también hubo una política de loteos masivos, accesibles, parcelas para los colonos en el campo, esta redistribución también del acceso a la tierra, se suspendieron los desalojos, se prorrogaron los contratos y se congelaron los precios de los alquileres. Fíjense que estas también son políticas que apenas asumió Alberto ahora, las tomó, ¿no? Esto de prohibir los desalojos, congelar los precios de los alquileres, es muy difícil implementarlo y controlarlo en la práctica, porque lamentablemente muchos de nuestros compatriotas han sido desalojados a pesar de la pandemia, la crisis económica y el decreto que detiene los desalojos, ¿no? Ya sea en 1953 se hace la ley de propiedad horizontal que permite a muchos inquilinos acceder a su vivienda, es decir, se instrumentaron todo tipo de herramientas e instrumentos para que el acceso a la vivienda sea mayor de lo que venía siendo, sobre todo para las clases populares, o sea, reducir un poco la brecha en la mala redistribución. Se promovió este mercado de tierras baratas en las periferias, ¿no? Y además eso se hacía con la extensión de un buen servicio de transporte, o sea, había una planificación muy importante. Bueno, y acá les pongo uno de los emblemas de lo que fue, que por decreto Perón expropió unas tierras en La Matanza, en lo que es hoy el partido de La Matanza, para hacer una ciudad que tenía que contar con 15.000 viviendas. O sea, yo les pongo los números y me sigo sorprendiendo para que tengamos en cuenta la magnitud de esa planificación, digamos. 15.000 viviendas en un barrio que en realidad terminó siendo una ciudad, y encima le hicieron el diseño del perfil de Evita peinada con su rodete, ¿sí? Esto es Ciudad Evita vista desde arriba, con el brazo para arriba. Y ahora sí, volvamos sobre esto, las viviendas obreras. Con el peronismo las viviendas obreras fueron con tejas, con materiales de calidad, con parqué, ¿no? Hoy un plan de vivienda, olvídate, nunca más vamos a tener un plan de vivienda con la calidad de las casas que tenía en ese momento, ¿no? Que está perfecto, era el derecho del acceso a la vivienda de los trabajadores, ¿no? De los que generan realmente el valor en una sociedad. Hoy en general va por la construcción en seca o materiales más baratos y es a lo que se puede acceder, ¿no? Entonces, la gran cantidad de viviendas de Ciudad Evita no solo fueron casas, sino que tuvo que involucrar escuelas, centros deportivos, templos religiosos, bibliotecas, o sea, fue casi el proyecto de una ciudad. Esto en La Matanza, piensen en las afueras de Buenos Aires en ese momento, ¿no? Pero es donde se alojó la gran masa trabajadora y que hoy los beneficiarios de eso terminaron siendo clase media y sosteniéndose a través del tiempo, ¿no? Como herencia en una clase media argentina. Por esto, por poder acceder a una vivienda de calidad. Entonces, bueno, viene el golpe en el 55, los mecanismos redistributivos vuelven para atrás, empieza otra vez la concentración, el rol del mercado como regulador de la cuestión habitacional, ¿sí? A veces el Estado construía, tenía planes de construcción de viviendas, pero los hacía a través de licitaciones, lo dejaba todo en manos de las empresas, había poca oferta de vivienda, los materiales, como les digo, empiezan a ser cada vez más precarios, bueno, no, para los negros obreros, cosas baratas, de poca calidad, y otra vez esta diferenciación social. Y empiezan las erradicaciones. Este tema, en el tema del hábitat, la erradicación, se empieza a implementar a fines de los 60, esta idea de que las villas había que ir con una topadora y destruirlas y que se vayan a donde puedan. O sea, al Estado no le preocupaba garantizar el derecho a la vivienda. Esa villa está en un lugar tomado, no le pertenece la propiedad de la tierra, el Estado se tiene que, este debate que todavía tenemos hoy, la ley penal, si el propietario es otro, esas villas hay que mandar a la topadora, levantar todo y que la gente vaya a donde pueda. O sea, no había proyecto de país, ¿no? Entonces, de hecho, se institucionaliza un plan de erradicación de villas de emergencia, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Hoy es imposible que cualquier gobierno piense en erradicar una villa. O sea, es una palabra que ya desapareció de la cuestión del hábitat.
Hoy se piensa en consolidar un barrio urbano, o sea, urbanizar. No sé si han escuchado el RENAVAP, que se creó en el 2017 igual, pero está esta idea de que los barrios populares lo que hay que hacer es garantizarle los derechos al acceso a los distintos servicios básicos y mejorarlo, ¿no? Hacerle veredas, hacerle calles transitables, acercarle el transporte, no ir con una topadora y sacarlas de ahí. O sea, es una idea que ya nadie podría plantear, ¿no? La erradicación de una villa. A lo sumo, y que esta es una idea que ya está quedando vieja en las perspectivas del hábitat, es la relocalización. Es decir, sacar a esas personas del lugar porque hay una cuestión ambiental o algún tipo, porque es inundable el terreno o algún tipo de problema, pero bueno, el Estado debe garantizar la relocalización, o sea, construirle una casa donde se tienen que ir a vivir, ¿se entiende? Esta idea del Profe, es plan... como el caso de los caso Guernica, ¿o no? Claro, del bueno, tema del se desalojo. vuelve a abrir el debate, ¿no? El terreno de Guernica tiene un propietario, la ley penal que dice tiene un propietario, hay que desalojarlos. Pero el Estado ya no puede mirar para otro lado y decir, bueno, sí, que el privado vaya y lo saque. Porque es una cuestión social, o sea, nos involucra a toda esa gente, ¿a dónde va a ir? Si no está ahí, ¿va a ir a qué? ¿Abajo de los puentes del conurbano? O sea, entonces ahí el gobierno provincial tomó una postura activa, porque bueno, es una provincia de Buenos Aires, y decir, bueno, lo vamos a solucionar, busquemos cómo, las vías que están encontrando es mejoramiento de las viviendas, a los que tienen alguna vivienda, porque ahí de las 2.000 familias que hay todo tipo de casos, algunos tienen viviendas muy, muy precarias en distintos asentamientos o barrios. Entonces se han firmado convenios para mejorarle la vivienda, o aquellos que tengan algún familiar, ampliarle o mejorarle la vivienda al familiar para que se vayan a vivir ahí. Y bueno, encontrar la solución del desalojo, no es solo mandar la topadora, ¿no? Que yo había puesto unas fotos más adelante igual, mandar una topadora y que salgan de ahí. Y ahí se acaba el problema, ¿no? Es un problema, el derecho a la ciudad es el derecho a la ciudad, ¿no? El derecho a la vivienda digna, el Estado lo debe garantizar. Entonces, bueno, esto yo quería marcar, esta idea de erradicación que estaba a fines de los 60, principios de los 70, ya no existe más, no hay gobierno, ni siquiera Rodríguez Larreta puede decir vamos a erradicar la villa tal de Buenos Aires, porque ya no se contempla o no se tolera éticamente, ¿no? La idea de erradicación. Pero fíjense que en un periodo de 15 años, hubo 300.000 personas expulsadas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Sí, queda un minuto, ya se va a cortar. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Se descongelaron los alquileres, todo lo que implicó la modernización de la ciudad, la construcción de grandes autopistas, también implicó la erradicación de muchos barrios. En el año 77, en un año, la población villera de 225.000 pasó a 16.000 habitantes en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Con un intendente militar que decía que no merecían vivir en la ciudad. ¿Qué hacen estos cabecitas negras acá? O sea, les negaba el derecho a la ciudad. Hoy ya es impensable eso, ¿no? En los 80 se da un proceso de toma masiva de tierra, sobre todo en la zona sur, que son estas gentes expulsadas de la ciudad, ¿no? Y ya hacia el 83, el retorno a la democracia, se empieza a pensar en cómo integrar definitivamente estas residencias irregulares a la ciudad. O sea, recién la vuelta de la democracia permite pensar de que no se los expulsa y a algún lado van, ¿no? O sea, no es como, no se puede tapar el sol con las manos, o sea, el Estado se debe hacer cargo, son nuestros compatriotas, es una problemática compartida.